En el año 2017, uno de los casos de sicariato más fuertes y sanguinarios sucedía en la capital. Quizás uno de los que hasta hoy día resuena y abre, digamos, esa frase que hoy ya es un cliché por muchos criminólogos y analistas que dicen el sicariato de frontera se trasladó a la capital. Es que una persona ligada al AMPA o un jefe del AMPA del narcotráfico era asesinado junto a su hijo en una emboscada por sicarios en un barrio muy conocido de Asunción. Ellos intentaban ingresar a la casa cuando esto sucedía. Hoy le vamos a recordar este sonado caso, un crimen de un niño en el barrio Santa María. Claro que el niño es asesinado por el fuego enemigo, entre comillas, porque esto se debate entre bandas criminales, aparentemente, porque el efecto colateral que esto tendría sí que sería tétrico. Acompáñenme a un nuevo capítulo aquí en Escena del Crimen. Y ahora vamos a conocer a los protagonistas de este nuevo capítulo. Vamos a las víctimas. Un niño de 5 años, Gabriel Jiménez González. 5 años, como les decía, paraguayo, de Pedro Juan Caballero. Y su padre, William Bernal, de 28 años, empleado él, paraguayo, también oriundo de Pedro Juan Caballero. Los autores: Ronnie Maximiliano Román Ramírez, de 25 años, paraguayo, de profesión estudiante según la ficha policial, también de Pedro Juan Caballero. Bruno Enrique dos Rey Oliveira, de 35 años, de nacionalidad brasileña, de profesión empleado, también oriundo de Pedro Juan Caballero. Anderson Román Valdés, de 23 años, brasileño, estudiante él, de domicilio en Pedro Juan Caballero. El otro es Diego Nis Pérez, de 28 años, paraguayo, empleado, Pedro Juan Caballero. Otro de los autores, Ruth Natalie Echagüe Benítez, pareja de Ronnie Román, de 27 años ella, paraguaya, ama de casa, según la ficha policial, de Pedro Juan Caballero. Y el último es Cecilio Rubén González Rodríguez, de 37 años, paraguayo, de profesión docente y domiciliado en la capital. ¿Qué ocurrió aquel día? La crónica que detalla lo que habría sucedido aquel miércoles 25 de octubre, poco más o poco después de las 14 horas de aquel día en el año 2017. Les decía, este hombre, acompañado de su hijo, tenía cosas que hacer o tuvo cosas que hacer, regresaba a la casa, el hijo estaba de visita desde el norte del país y esto sucedió. ¿Qué pasó? William Jiménez Bernal detuvo su camioneta frente mismo a la vivienda que alquilaba entre las calles Manuel Iturbe casi Neri Quevedo, del barrio Madame Lynch de Asunción. Eran las 14:30 del miércoles 25 de octubre del año 2017, cuando el portón eléctrico no le respondió. En la camioneta Toyota Fortuner lo acompañaba su hijo Gabriel Jiménez González. Iba su primo Willer Fidelino Lescano Jiménez y un secretario, que hacía también de guardaespaldas. Su nombre era Evar Luis de Figueredo Souto. Él fue elegido para bajar a intentar abrir el portón manualmente, debido a aquella falla que presentaba. Cuando Evar se preparaba para abrirlo, apareció en escena, con alta velocidad, una camioneta Toyota Hilux de color bordó, que ni siquiera detuvo la marcha y desde adentro empezaron a efectuar disparos. William pisó el acelerador, pero 3 cuadras más adelante, los sicarios los alcanzaron. La camioneta finalmente se detuvo entre las calles Teniente Zavala casi Profesor Amarilla. Las ruedas estaban completamente desinfladas y tanto el conductor como su hijo estaban muertos. En el asiento del acompañante Willer, aunque malherido, seguía respirando.
Cuando la camioneta en la que viajaban los asesinos se marchó, fue la oportunidad para que aquel joven de 25 años pidiera auxilio. Este vehículo que tenemos aquí a vista iba a ingresar en su domicilio. Antes de ingresar a su domicilio se baja un ciudadano brasilero que acompañaba a esta familia, quería abrir la puerta central para entrar al vehículo y ahí ya fue recibido por ráfagas de cartuchos, ¿verdad? La vivienda de aquí a 3 cuadras, está prácticamente detrás de la comisaría. Los vecinos llamaron a la Policía Nacional y rápidamente estos coparon la escena. Gabriel, de 5 años, ya estaba muerto. Estaba sentado en la parte trasera. William, con una herida en la cabeza, todavía respiraba al igual que su primo, y rápidamente fueron llevados al Hospital del Trauma de Asunción, donde este conductor falleció. Ingresaron poco después de las 15:30 William Jiménez Bernal, de 28 años, el que falleció a las 16:15 horas, y la otra persona, Willer Lescano Jiménez, de 25 años, que está también con múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, está estable, está consciente y está en sala de urgencias. ¿Fuera de peligro? Por el momento fuera de peligro. Willer tiene impacto por proyectil de arma de fuego en la parte del cráneo, la parte occipital, pero bajo del cuero cabelludo, no ingresó al cráneo. Otra bala a nivel del tórax, lado izquierdo, tampoco penetró, está por debajo de la piel nomás. Tiene otra herida por arma de fuego a nivel del codo, lado derecho, sin producir lesión de vasos, sin producir fracturas al mismo. Y otra bala a nivel del tobillo, lado izquierdo, que tampoco produjo fracturas ni lesiones de vasos importantes. En estos momentos no corre peligro de vida, ¿verdad? No tiene fracturas, tenemos que ver mañana cómo amanece. Hoy va a estar en observación, inclusive mañana, de acuerdo a la evolución, puede ser dado de alta inclusive. William llegó prácticamente en eminencia de paro, llegó en muy mal estado, se intentó reanimación, no prosperó, sin éxito, y falleció a las 16:15 horas. William Jiménez tiene un impacto a nivel del cráneo, el lado izquierdo, región parietal lado izquierdo, y con orificio de salida a nivel del parietal lado derecho. Los primeros datos con que contaba la policía daba cuenta que todos los ocupantes del vehículo eran oriundos de la ciudad de Pedro Juan Caballero. William, semanas antes del ataque, ya estaba residiendo en Asunción, pero hacía apenas 4 días que su hijo llegó en compañía de Willer Fidelino Lescano Jiménez a la capital. Willer se encargaba de cuidar al niño porque William no confiaba en otra persona. En Heridas que Hablan vamos a detallar, adelantándoles que es bastante fuerte siempre hablar de asesinatos muy crueles, y cuando se trata de niños es aún más sensible. Adelantando esto, pasamos a decirles que en este material se hablará de que la víctima principal es este niño de apenas 5 años, sin saber siquiera lo que estaba detrás de todo esto. Él se llevó la peor de las partes, asesinado cruelmente, iba sentado en el asiento trasero, con potentes armas, embestido por una lluvia de balas, fue el que se llevó la peor parte. Heridas que hablan. Gabriel Jiménez González, de 5 años, fue el que se llevó la peor parte del ataque. El cuerpo del niño fue inspeccionado en la morgue judicial por el doctor Félix Colmán. Él informó que presentaba 2 heridas importantes, una de ellas en el cráneo y otra en el pecho, en la región posterior de la parte precordial. Este proyectil tuvo orificio de salida por debajo de las costillas flotantes. El chico presentaba una lesión extensa del cráneo, ¿verdad? Prácticamente los huesos de la bóveda craneana han desaparecido más o menos casi la mitad, ¿verdad? Con exteriorización de
la masa encefálica. También presentaba una herida en la región posterior, el orificio entraba en la región posterior del hemitórax izquierdo, lado izquierdo, con un trayecto oblicuo y con orificio de salida por debajo de las costillas flotantes del lado izquierdo y lesiones que llegaban a alcanzar hasta la región lumbar. Además, la mano izquierda del pequeño Gabriel presentaba una fractura de los huesos del carpo y la primera falange, lo que habitualmente conocemos como la muñeca y los dedos. También presentaba lesiones en ambas rodillas, de donde se extrajo fragmentos de plomo y esquirlas deformados por debajo de la piel. Su padre recibió un disparo con orificio de entrada y salida a nivel parietal, pero no se encontró plomo. La herida, se notaba, esa herida atravesó, vamos a decir, todo el cráneo. Lógico, usted se puede imaginar todos los centros que tenemos dentro del cerebro, con esa herida también era una herida muy importante. Y lo que produjo también es, por el impacto, todo eso, una fractura ahí arriba en la calota. Pero las otras heridas eran más bien escoriaciones planas, con lesiones de epidermis. No son heridas que justifiquen la muerte de este señor. Ahora sí, la herida que recibió en la cabeza. Doctor, en este caso, el diagnóstico que dice como causa de muerte, ¿cuál sería? Y traumatismo cráneoencefálico por herida de arma de fuego. Existía una versión. William se sacó la vida. Esto derivó en una nueva y más minuciosa inspección del cuerpo del hombre. Y me preguntaron eso. Hay posibilidad de demostrar eso. Y se tomaron muestras, pero eso lo va a determinar la gente de criminalística. Capaz que la gente de criminalística que hizo el levantamiento dentro del habitáculo de la camioneta lo tengan a mano, ¿verdad? El ataque fue salvaje, teniendo a un niño con un ataque así de cruel como víctima principal. Se pensaba que el conductor de esa camioneta también recibió la misma cantidad de impactos de bala, pero él continuaba vivo. William, al mando de esa camioneta, tenía más de 30 impactos de bala el vehículo, el porte, digamos, la máquina. Pero ninguna de esas balas lo habría herido mortalmente. Él seguía íntegro, por así decirlo, pero algo habría sucedido en ese trayecto cuando intentaba huir de esa emboscada. Volvió la mirada atrás y cuando se dio cuenta de lo que había ocurrido con su hijo, sucedió esto. No soportó. William Jiménez Bernal aceleró la marcha e intentó escapar del ataque. Durante su escape recibió más de 33 impactos la camioneta en la que viajaba, pero su muerte no habría sido producto de aquellas balas. El padre del niño fallecido, mientras trataba de huir, volvió la mirada hacia la parte trasera del vehículo y vio que su hijo estaba cubierto de sangre. Gabriel Jiménez González no reaccionaba y el papá tomó una drástica decisión al darse cuenta que su niño estaba muerto. Este fue el primer relato de Willer Fidelino Lescano Jiménez. Es el primo del fallecido. Según él, su pariente no soportó el hecho de que su hijo muriera y frente a él efectuó el disparo en la cabeza. «Mi hijo está muerto», fueron sus últimas palabras. Él para la camioneta porque estaba lleno de disparos ya la camioneta y para y mira atrás y ve a su hijo muerto. Sí. Él dice, mi hijo está muerto, dice. Tipo en una voz muy asustada, ¿no? Sí. Y ahí agarra su pistola que estaba al lado de su freno a mano, sí. Agarra, hace roja y ahí se da un tiro.
Según Wheeler, el único que tenía un arma entre los ocupantes de la camioneta Toyota Fortuner era su primo, y que fue esa arma la que llevaba para protegerse y finalmente utilizó para acabar con su vida. La duda respecto a la forma en que realmente murió William surgió al día siguiente del ataque. La autopsia tardó un poco más de 2 días. El médico Pablo Lemir confirmó la situación. William recibió un disparo en el lateral superior izquierdo de la cabeza, con dirección levemente de arriba hacia abajo, que tuvo orificio de salida en el lateral derecho, por encima de la oreja. En el momento del disparo, el conductor tenía una gorra que presentaba orificios de entrada y salida de bala. Un detalle importante que resaltó el médico forense es que alrededor del orificio de entrada de bala en la gorra había un halo de pólvora, lo que indica que el disparo se realizó a muy corta distancia. Esta doble característica nos dice 2 cosas. Uno, que el arma de fuego se trata de un disparo de muy corta distancia, pero así y todo, hacer de muy corta distancia es un apoyo incompleto. Y el apoyo incompleto se debe en este caso a 2 motivos. Uno, a la presencia del kepis como cortina previa, y otro a la curvatura de la cabeza. ¿Ya? Entonces se trata de un disparo de muy corta distancia que, si hubiese sido en otra parte de la cabeza, probablemente iba a producir una herida desgarrante en todos los sentidos de la circunferencia. El mismo día del crimen, el cuerpo fue entregado a las tías del niño, que vivían en Asunción. Las hermanas de la madre de aquel pequeño aguardaron la llegada de la mamá a la capital desde Pedro Juan Caballero para llevar al pequeño hasta su natal ciudad. La muerte del niño consternó fuertemente a toda la comunidad, a todo el país. La prensa internacional se hizo eco de lo sucedido, cuando ya se hablaba de un crimen con trasfondo de narcotráfico. William, de hecho, ya había sido víctima de un atentado anterior. La casa donde vivían él y su familia en el barrio Madame Lynch fue allanada 2 días antes del atentado. Fueron agentes de investigaciones. Tenían información de que en el lugar habría armas y drogas, y allí estaban escondidos miembros del grupo criminal brasileño Primer Comando Capital. Sinceramente yo no sé, porque él era muy cerrado en su negocio y no contaba nada. Vamos a hacer una primera pausa aquí en Escena del Crimen. Estamos recordando esta historia tétrica de lo que fue un asalto de sicarios que habría tenido lugar en un reconocido barrio en Asunción. Un niño de apenas 5 años, la víctima principal, asesinada por múltiples tiros de estos asesinos a sueldo. Su padre, después al ver lo que estaba ocurriendo, se mató. Se dio un balazo y esto se determinó después mediante pericias forenses. Pero algo iba a ocurrir en la investigación, además, después de aclarar que las balas que recibió este hombre no era de fuego de estos sicarios, sino que era fuego de su propia arma. Y tenía que ver con su propio vehículo. Y de eso se los voy a contar a la vuelta de este primer corte aquí en Escena del Crimen. Hoy estamos contando la historia de este asesinato a un niño, un pequeño chico que ni siquiera sabía quizás el devenir de la historia de su padre. Tampoco vamos a ingresar en una historia de juzgamiento moral de lo que hacía el papá. Nos centramos en la historia de este pequeño de apenas 5 años, Pedro Juanino. Estaba de visita al padre en la ciudad de Asunción, en un conocido barrio, allá por el año 2017, era octubre cuando esto habría ocurrido. Esta historia se va a dividir en 2 partes. Hoy vamos a contar la primera. En este primer bloque, esta primera parte de lo que estamos contando, abordamos ya lo que fue el ataque, un ataque voraz a balazos por parte de sicarios que habrían
interceptado este vehículo cuando estaba a punto de llegar a la casa. Una camioneta que recibió 33 impactos de bala, la mayoría dio en la pequeña humanidad de este niño de 5 años. Pensando de que algunos de esos tiros impactaron también en William, el papá de este chico, la policía investigó que así fue, pero sin embargo la cuestión fue otra. Este hombre decidió quitarse la vida al ver que su hijo habría sido asesinado por estos hombres de una manera brutal, salvaje. Una vez que se determinó que se trató de un suicidio, comenzó a peritarse, a buscarse imágenes y también detalles de lo que podría llegar a orientar a los investigadores hacia dónde esto podría conducir. Claro, era de esperarse que se trataba de algún tipo de ajuste de cuentas. No habría forma de explicar el mensaje que habría quedado en ese sitio de un asalto de ese tipo, un ataque voraz, una salvajada, por decirlo de otra manera. Entonces, fueron a lo que tenían enfrente, que era el vehículo, y ahí determinan que pertenecía a la firma Cristo Rey S.A. y esa firma estaba vinculada a Clemencio González, alias Gringo González, un conocido narcotraficante en la historia de nuestro país. En camioneta de narco. Uno de los primeros datos que despertó la alerta de la Policía Nacional fue la camioneta rociada a tiros y que era conducida por William. El vehículo pertenecía al grupo Cristo Rey S.A., propiedad de Clemencio Gringo González, un pedrojuanino que en aquel tiempo ya tenía orden de captura por narcotráfico. El establecimiento Cristo Rey de Gringo fue allanado por policías el 8 de agosto del año 2017, donde fueron detenidos 11 supuestos miembros del PCC. Gringo González, en enero del 2015, ya era buscado por las autoridades, luego de que lograra rescatar de la jefatura de policía de la Mambay 252 kilos de cocaína. Con estos datos, el caso se fue clarificando en el transcurso de las primeras horas de haber ocurrido. La empresa Cristo Rey S.A. ya estuvo relacionada a por lo menos otros 6 atentados en el año 2017. Cristo Rey que está ligado a Clemencio Gringo González. Todos los datos, y lo que vos decís también vamos a tomar como para nuestra investigación. Entonces, todo lo que tengamos a mano, los investigadores están con todas las trabajando y para que esto se pueda aclarar. Aparentemente, una facción criminal fronteriza inició una especie de operativo de exterminio de todos los miembros de la citada firma, cuyos directivos eran en aquel tiempo los brasileños Marcel Martins Silva y Juraci Cândido da Silva, que figuraban como presidente y vicepresidente respectivamente. El capital social declarado por la empresa cuando se formó oficialmente, un año antes del atentado, fue de 15.000 millones de guaraníes. El titular de Cristo Rey S.A., Marcel Martins Silva, fue uno de los blancos de al menos 2 atentados sucedidos durante el año 2017. Aunque uno de los emprendimientos de la empresa de la estancia Cristo Rey de la colonia Lorito Picada de Pedro Juan Caballero, donde hace 2 meses habían sido detenidos varios miembros del grupo criminal brasileño PCC, pertenecía al narco más buscado del país, Clemencio Gringo González. Supuestamente Gringo había sido despojado de la propiedad por una deuda contraída por la pérdida de una carga de cocaína. A medida que avanzaba esta investigación, la policía finalmente contaría con una orden del Ministerio Público para detener a 2 personas y serían los 2 primeros en caer, y posteriormente estos serían elementos muy importantes para ir avanzando y, quién sabe, aumentar la cantidad de detenidos, como ya escuchábamos al principio en los protagonistas, aumentar la cantidad de personas vinculadas dentro de esta historia, de ser los protagonistas de este atentado. Estos 2 primeros
tendrían vínculos directos con William, el papá de este niño. Uno de ellos era medio hermano o primo. El otro, una persona colaboradora o cercana en cuanto a trabajo que tenía William en la casa. No había de otra manera que pensar siempre en este universo de cosas y crímenes que ocurren, que personas vinculadas directas al primer anillo de confianza de la víctima tengan que ver y tengan conexión con el atentado. Los dos primeros detenidos, ¿y qué pasaría? ¿Qué determinación tomaría el Ministerio Público con ellos? Dos detenidos. Willer Lescano Jiménez, el que iba en el asiento del acompañante y resultó herido en el atentado tras ser alcanzado por varios impactos de bala, y el secretario Ever Luis Figueredo fueron los dos primeros detenidos en torno al caso. Según las primeras indagaciones de la Policía Nacional, ambos poseían un pasado criminal que hacía sospechar que, al igual que el fallecido, tenían vínculos con el narcotráfico. El sistema informático de la Policía Nacional arrojó datos reveladores sobre Willer, al dar cuenta que ya contaba con antecedentes por robo en Pedro Juan Caballero. En el Hospital del Trauma de Asunción, donde estaba siendo atendido, se ordenó su detención y quedó bajo fuerte custodia policial. Me manifiesta el personal de la patrullera que vio a una persona ensangrentada totalmente corriendo, ¿verdad? Y fue interceptado esta persona. En ese momento le manifiesta en guaraní esta persona: hoy cobeti va la cera con hay 2 cuadras, hacete transeúnde ajasao pe vigina, jajoche la bala. Entonces le llevó en la patrullera a un centro asistencial, primeramente en Santísima Trinidad, y de ahí fue derivado al Hospital de Trauma, donde quedó internado, ¿verdad?, por un tiempo de 24 horas. Como en el asiento trasero fue llevado este aprehendido, este herido, quedó una mancha de sangre por el asiento trasero. Al día siguiente, a la mañana temprano, el personal de la patrullera llevó ese vehículo en un lavadero y ahí se percata los trabajadores del lavadero que debajo mismo del asiento estaba un aparato celular, y presumimos que es de Willer, que probablemente se le cayó o él mismo tiró como para que esconda, verá, su aparato celular. Como bien saben ustedes, ellos no quieren entregar el aparato celular porque ahí tienen todo registrado, sus contactos. Antes de la situación, la fiscal Ariela Chaparro descartó que tuvieran algo que ver con el asesinato, pero precisó que sus testimonios serían clave para resolverlo. La hipótesis se descartó ante la aparición de un importante elemento, ya que, en medio del tiroteo y las corridas, uno de los asesinos dejó caer su campera, con un celular en uno de los bolsillos y un cargador de fusil. Yo creo que con la tecnología que tenemos, en el lugar de los hechos, más o menos a 4 o 3 cuadras del lugar, quedó una campera, quedaron un cargador, también aparatos celulares. Yo creo que eso va a ayudar muchísimo a la investigación. Por una cuestión de reserva, nosotros tenemos que procesar en forma objetiva esos elementos que estamos analizando en el laboratorio, y también con nuestros investigadores de calle que están, digamos, en forma permanente del día de ayer tratando de recolectar información que pueda llevarnos al esclarecimiento de este hecho. La coordinación está muy bien llevada con el Ministerio Público. Nosotros estamos, digamos, con el mejor equipo investigador designado desde la comandancia, con gente de altísimo nivel para poder llevar adelante esta investigación. Seguramente algunos detalles no vamos a poder dar en este momento. Tenemos una dirección fiscal. Todas las informaciones que nosotros estamos procesando primero van a ser comunicadas al Ministerio Público, y seguramente, si es pertinente, lo vamos a socializar.
estos dos detenidos pasarían a ser un elemento fundamental para la investigación es que los dos ocupaban sitiales de preferencia, por así decirlo, en la crónica, en la línea del tiempo de lo que había sucedido. Principalmente Eber Luis Figueredo, este hombre que abriría el portón para que ingrese, o al menos intente ingresar William con el vehículo y el niño detrás, vio absolutamente todo lo que ocurrió. Haría la descripción completa de lo que habría sucedido en aquel momento, la emboscada, los tiros, el detalle, el horario, todo, cuántos hombres eran, la descripción. Él prácticamente formaría parte de lo que habitualmente llamamos un testigo clave, pero no solo sería él, también Wheeler, el familiar de William. Los testigos. Dos testigos clave aportaron datos a los investigadores de la Policía Nacional y el Ministerio Público sobre el atentado fatal. Ambos viajaban en la camioneta Toyota Fortuner y lograron sobrevivir al ataque. Uno de ellos era el secretario, un pedrojuanino con antecedentes penales, y el otro, Wheeler Lescano Jiménez, primo del fallecido William Jiménez Bernal. El primero en relatar lo sucedido fue Eber Luis Figueredo, que iba en la parte de atrás de la camioneta y bajó para abrir el portón de la casa. El secretario del conductor pudo ver claramente la camioneta en la que iban los sicarios antes de ingresar corriendo a la casa de un vecino, donde se escondió de los disparos. Según su relato, el vehículo en el que viajaban los asesinos era una camioneta Toyota Hilux color bordeaux, aunque también pudo ver otro vehículo de color gris que la custodiaba. Eber Luis relató que ante la primera ráfaga de tiros corrió a esconderse en una casa vecina. Así logró zafar del fuego asesino. Luego fue él mismo quien se trasladó hasta la comisaría 10ª Metropolitana para realizar una denuncia e informar sobre lo que ocurrió. Figueredo relató a los policías cuando William vio la camioneta y empezó a acelerar, y a media cuadra empezaron los tiros sin cesar, aquellos disparos, hasta que se percataron de que el conductor estaba mal herido y escaparon del lugar. Le pide a su acompañante, ¿verdad?, a Eber Luis de Figueredo Soto, brasileño de 27 años, que le abriera el portón. Momento en que esta persona desciende del vehículo y cuando el conductor le tenía que habilitar el control remoto, ¿verdad?, ahí este brasileño se percata de que un vehículo, una camioneta Toyota tipo Hilux color rojo, frena bruscamente, abre la puerta y momento en que se producen los disparos de arma larga, y donde él manifiesta de que él se tira al suelo y emprende una huida. Ahí esos disparos han alcanzado al conductor y también el hijo de William Jiménez Bernal. Supuestamente había un conductor, dos personas que estaban a pie, que ubicaron, y una vez que llegaron, que llegó a la casa, se produjo el disparo. El segundo testigo clave fue Wheeler Lescano Jiménez, primo de William, quien dijo que su primo en realidad se había suicidado y que Jiménez Bernal acusó un proyectil en la cabeza y quedó agonizando en el asiento. Sin embargo, su vehículo siguió la marcha por unos metros más, hasta que llegó la policía y puso el freno de mano. Sí, voy a colaborar con todo. ¿Cómo? Voy a colaborar con todo. Eber, ¿cuántas personas pudiste ver que atacaron a la camioneta? No sé. ¿Viste una o dos? No sé, pero antes vamos a responder todo eso. Eber, ¿ustedes a qué se dedican en Pedro Juan Caballero y en Punta Mora? Yo tengo mis cosas y en Campo Grande recién vendí mi comercio. ¿Y las demás personas a qué se dedican a la que le acompañaban? No sé. Sinceramente ellos estaban esperando que nosotros llegáramos, por lo visto, porque cuando llegamos no tardó, estaba viendo en ese interín que estaba viendo el portón,
Ahí empezó los disparos. ¿Aparecieron personas de los costados? Yo no he visto porque estaban atrás, pero medio no tan cerca, ¿entendés? ¿Los Estaban disparos cómo escondidos. comenzaron? ¿De la parte de atrás? De atrás para enfrente, ¿entendés? Cuando comenzaron los disparos, ¿qué hiciste vos? Cuando empezaron los disparos, ahí William da un re en su camioneta, da re y ahí ponen D otra vez y acelera otra vez y sale de ese lugar, pero continuando los disparos atrás, ¿entendés? No paraban los disparos hasta llegar a la esquina. Llega a la esquina, los disparos todavía continúan. Un vecino que llegó al lugar del atentado 10 minutos después pidió ayuda de ambulancias. Las imágenes de las cámaras de seguridad confirmaron la versión del testigo de que los matones actuaron desde una camioneta Toyota Hilux Bordeaux y que también hubo otra camioneta Chevrolet Tracker gris, desde la cual presuntamente monitorearon el desarrollo del atentado. Hasta aquí los testimonios de estas dos personas estaban orientando al Ministerio Público y a la Policía de Crimen de Homicidios a prácticamente tener resuelto que esto tenía que ver con una orden de un grupo criminal, un grupo dedicado al narcotráfico que seguramente quedó con algo impago o algo a medias con William. Eso más o menos era lo que iba orientándose en resolución para los investigadores, como una de las tantas teorías que manejaban. Lastimosamente la pagó el niño, su hijo. A la vuelta del corte, algo para adelantarles a ustedes. Pausa y ya volvemos. ¿Qué va a pasar en la segunda parte de esta historia que seguramente conmueve? Un niño de 5 años asesinado un 25 de octubre en el año 2017, un barrio muy residencial en Asunción. Sorprendía a todo el barrio, muy tranquilo por cierto, cuando a las 14:30 de esa fecha, las balas, unas 33 balas de ametralladoras, de fusiles de asalto, irrumpían esa tranquilidad, todas orientadas a un vehículo que después en la investigación sabrían que pertenecía a un conocidísimo narcotraficante, Gringo González. Este vehículo era conducido por William, un hombre que comenzaba a sonarles a los investigadores conectados con algunos que también tendrían sus negocios en frontera. La cuestión estaba en que William era papá y tenía a su hijo en la parte de atrás de esa camioneta. Su hijo llevó la peor parte en aquella emboscada de sicarios. Varios de esos impactos lo fulminaron de la peor forma, un ataque salvaje por parte de estos asesinos a sueldo. En la investigación de los forenses se determinó que el único asesinado en ese sitio, en esa misma camioneta, fue ese niño, porque William, al ver lo que le ocurrió a su hijo, se mató de un disparo. Con el tiempo fueron detenidas 2 personas. Entre ellos, Ever Luis Figueredo pasó a ser un testigo clave porque él prácticamente les dibujó toda la historia a los investigadores. El otro, Weller, un familiar de William, que también convertido en testigo, aportaría detalles del entorno, por así decirlo, que podría darle algo de contexto a todo este asesinato. Pero en la segunda parte de esta historia en escena del crimen hay algo más. Y van a comenzar a tener los detalles de la motivación, el contexto, porque por sobre todo en este tipo de atentados hay eso, hay un autor intelectual. Segunda parte, lo que les espera el próximo fin de semana. En medio del tiroteo y las corridas, uno de los asesinos dejó caer su campera con un celular en uno de los bolsillos y un cargador de fusil. El teléfono fue clave para los investigadores, ya que gracias a él lograron ubicar y capturar el viernes de tarde a los presuntos asesinos en un aguantadero del barrio Santa María, donde tenía un verdadero arsenal. William era primo político de Jarvis Jiménez Pavao y tenía a un galán de enemigo.
El crimen fue vinculado a otros crímenes en su ciudad de origen, Pedro Juan Caballero. Los miembros de facciones criminales, sicarios pagados y un director de logística formarán parte del desarrollo del final que tuvo el niño y la decisión de su padre de acabar con su propia vida. ¿En Brasil, comisario? Bueno, tenemos información de que podrían tener nacionalidad brasilera, entonces la primera forma de descartar eso sería comunicándonos con nuestros pares de Brasil. Yo no hablaría de fracaso, sí, la lucha contra la criminalidad nunca va a ser suficiente. Va a ser la lucha contra el flagelo del crimen organizado. Tiene su deficiencia seguramente, pero vamos a ahondarlo y en ningún momento podemos hablar de fracaso en cuanto a las migraciones. Sí, no podemos negar que nuestra frontera es bastante vulnerable y en eso tenemos que ahondar esfuerzo y poder tener un mayor control. Se habla mucho de eso, ¿verdad? No podemos afirmar también eso, se está investigando. De hecho, ¿verdad? Ya lo teníamos registrado desde ese día del allanamiento por evidencia que se encontró ese día. Se cotejó esa identidad y bueno, al día siguiente se libró la orden de captura contra esta persona, ¿verdad? Que resulta ser un docente, ¿verdad? Que estaba, docente a cargo del Ministerio de Educación, ¿verdad? Él es de Coronel Oviedo, asumimos que estuvo por ahí, ¿verdad? Todo ese tiempo que estuvo prófugo. Porque tenemos información de que estuvo llegando del interior y se llegó a poner a disposición como había manifestado su abogado ya unos días antes. De todas las armas, una recién está siendo analizada y es la primera arma que ya está confirmada como una de las que se utilizó en el lugar. ¿Cuál sería? Y una AK-47 calibre 7.62 por 39, un arma que no se encuentra, o sea, en el país no es utilizada por las fuerzas especiales. El Ministerio Público pone al servicio de los agentes fiscales toda la tecnología que tiene nuestra institución para poder esclarecer este hecho tan grave que conmocionó a la ciudadanía paraguaya. La detención de esta persona y fundamentalmente también el arsenal de armas que se encontró en ese lugar y los vehículos que orientarían a que la investigación de la policía, la hipótesis inicial, está bien encaminada. Y el personal de inteligencia e investigaciones están desplegados por nuestra ciudad capital. Vamos a estar trabajando y no vamos a escatimar esfuerzos.